Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Mi nombre es Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Leonardo Wild. Leonardo es un escritor que se ha especializado en investigar distintos temas sociales, filosóficos y científicos. Uno de ellos es el tema de la economía y el día de hoy nos comparte un tema muy interesante que es la historia del dinero y algunas reflexiones sobre su funcionamiento. Esta, esperamos, es la primera de dos partes. En la segunda conversaremos sobre cómo crear y qué son, por supuesto, las monedas alternativas o complementarias. Espero que disfruten mucho este episodio. Y quisiera dejarles dos datos importantes. El primero, para las personas que están empadronadas en el Distrito Metropolitano de Quito, por favor no se olviden de firmar la petición para la consulta popular para que el territorio sea declarado libre de minería. Más aún, si es que tienen la oportunidad, lo que más necesitamos es gente que recolecte firmas. La información de cómo firmar o de cómo convertirse en alguien que recolecta firmas, la pueden encontrar en el enlace que está en las notas del episodio. La segunda es una novedad que tiene que ver directamente con nuestra labor en Radio Semilla, y es que queremos informarles que a partir de este episodio vamos a pasar a un formato quincenal. El motivo de esto es que estamos intentando financiar el podcast y necesitamos tiempo también para dedicarnos a levantar los recursos necesarios. Todavía no hemos podido alcanzar ni de lejos una sustentabilidad y sabemos cuán importante este espacio es para ustedes. Nuevamente les pedimos colaboración y en este caso también paciencia, que nos acompañen en este formato quincenal, que esperamos sea temporal y que podamos pronto conseguir los recursos necesarios para que este espacio de conversación e información pueda mantenerse por tiempo indefinido. Entonces, por favor, apoyen a Radio Semilla y espérennos dentro de 15 días. Un abrazo. Buenos días, estamos aquí con Leo Wild para hablar de qué es el dinero. Es la primera parte de una serie de 2 episodios que vamos a tener sobre este tema. La segunda parte vamos a hablar más de la economía alternativa, las monedas complementarias, pero para eso primero tenemos que entender realmente qué es esto del dinero y para eso nos va a ayudar Leo. Leo, tú escribiste un libro sobre el dinero. Primero que nada, bienvenido, ¿no? Sí, gracias Javier por tenerme en cuenta sobre estos temas. Son temas que me parece no mucha gente maneja como tema, pero todo el mundo usa el dinero sin saber qué es. Entonces ahí escribí un libro hace ya algunos años justo sobre este tema de qué es el dinero. Me pregunté yo mismo y me di cuenta que tampoco sabía nada. Entonces me tocó incursionar en este tema, ¿no? Qué chévere. ¿Cuál era el nombre del libro? El libro se llama El dinero o la vida, una guía práctica para la alquimia monetaria. Ya. ¿Y este se puede conseguir de alguna forma hoy en día o ya está agotado? En España se lo consigue. Hay una editorial española que pidió publicarlo en el 2016. Acá en Ecuador realmente no hay. Yo tengo unos ejemplares todavía por ahí, no sé cuántos todavía que me quedaron. Se está publicando en checo ahora, el año que viene, tal vez están traduciéndolo justamente, pero en Latinoamérica que yo conozca, no. Le estamos pensando en ver cómo se lo pone también digital. Es otro tema. Es otro tema, sí. Bueno, Leo, como siempre hacemos en Radio Semilla, quisiera conocer un poco de tu vida. Y como yo ya sé algunas cositas, sé que esto nos va a tomar un rato. Cuéntanos un poco quién eres, dónde naciste, cuál es tu historia y cómo llegaste a estos temas. Bueno, mi abuelo emigró al Ecuador de Suiza en 1936 y me enteré hace algunos años que una de sus ideas de emigrar con un grupo de amigos era justamente para acá hacer un dinero alternativo, entre otras cosas. Ah, ¿sí? Porque era así, justo el tiempo de Silvio Gesell, que estaban previa a la guerra en Europa, la Segunda Guerra, en Austria, en Wörgl, estaban usando un dinero alternativo de acuerdo a las ideas de Silvio Gesell. Eso me enteré hace no mucho, entonces creo que está en la sangre esto de preguntarse qué es dinero. Entonces, mi papá nació realmente aquí en Quito, en Ecuador, donde estamos ahora. Mi papá se casó después que mi mamá, que era alemana,
vivieron acá en Ecuador unos 5 años casados, sin hijos, y dijeron, creo que no van a tener hijos ya porque no van a poder, ¿no? Y decidieron irse, como eran muy jóvenes, en ese tiempo, 27 años, 28 años, decidieron irse a Estados Unidos a estudiar. Ella aparecí yo, entonces les fregué los planes de estudio en cierto modo, ¿no? Pero, entonces yo nací allá, pero viví un mes realmente. Mi papá tenía una beca de estudio, estuve en Puerto Rico, después vine a Colombia, Ecuador. Entonces realmente crecí en Ecuador y he viajado bastante por muchos países, ¿no? Y bueno, no tenemos que hablar del elefante en el cuarto. Cuéntanos un poco del proyecto de tus papás y cómo eso influyó en tu desarrollo. Bueno, puedo un poco ver la tortilla. Parece que influí en el desarrollo del proyecto cuando al año de edad yo no hacía lo que ellos querían que haga. O no era lo que pensaban que era un niño. Es otro tema, ¿no? Así como el dinero es un tema, ¿qué mismo son los niños? ¿Qué es la educación? Así es. Y una señora amiga y mamá le entregó unos libros de María Montessori para ver si le ayuda a tratar a este niño. Y mamá se interesó mucho en eso y eso llevó después a que ella aprenda lo que hace Montessori, materiales, toda esa filosofía, y abrieron después en el año 77 aquí en Ecuador el Colegio Educativo Pestalozzi, ¿no? La Fundación Educativa Pestalozzi. Habían hecho ya en Colombia, cuando yo tenía 4 años de edad, en Cali, cuando estaban allá un año, un jardín infantil con esas ideas Montessori. Entonces el Pestalozzi comenzó en el 77 por mi hermano, Rafael, que tenía 2 años y medio de edad, ¿no? Y fue poco a poco creciendo y claro, después de unos 30 y pico de años, el colegio como tal se cerró, pero la fundación continúa con sus proyectos o con intenciones de ampliar un poco la cosa, ¿no? Claro, yo estuve, de hecho, del 81 sería hasta el 86, 87 estuve en el Pestalozzi, como muchas de las personas de mi generación que iniciamos proyectos alternativos acá en el Ecuador. Y yo recuerdo que yo era niñito, pues tú ya eras adolescente, yo veía ahí que andabas interesado en los libros mucho y en viajar. Y me acuerdo que te fuiste de viaje, un viaje largo. Sí, yo comencé a escribir a los 12 años de edad. Debido al Pestalozzi, mis papás vieron que la educación formal no es realmente tal vez lo mejor para procesos de vida de seres humanos y me dijeron que si no quiero ir en el colegio ya no debo seguir. Entonces salí del colegio por 1 año y medio, pero tenía que hacer cosas. Entre esas era escribir una página diaria. Y resulta que eso abrió la vena y ahora soy escritor profesional, ¿no? Esa es realmente mi línea de investigación y escribir, ¿no? El tema de la escritura realmente es muy interesante porque te abre a hacerte muchas preguntas. Entre esas de este tema de hoy, ¿no? Que es el dinero, ¿no? ¿Qué mismo es? Muchas veces pensamos que sabemos qué es de educación, sabemos qué es de economía, sabemos qué es dinero, sabemos qué es agua, un tema que estoy trabajando ahora. Temas tan cercanos a nosotros, pero en el fondo tan lejanos porque no lo comprendemos. Creemos que comprendemos o que sabemos. Y eso es lo que nos hace sufrir mucho a la final, ¿no? Aparte de escritor, me parece recordar que eres capitán de navío también, ¿no? Sí, el primer viaje que hice solo fue a Suiza a los 16. Me fui de la casa a los 16 y trabajé en aserraderos, trabajé en club de golf, en todo tipo de cosas posibles. Cuando regresé de allá, un amigo acá, yo cumplí justo 18, me dijo, ve, hay un amigo que se va de viaje a Tahití en un velero, necesita tripulación, ¿por qué no te vas? Bueno, ¿por qué no? Entonces me fui. Y así fue como comencé a hacer las navegaciones de barcos a vela. En el fondo, creo que vivía a bordo de veleros unos 2 años y medio más o menos. En parte eso me ayudaba mucho porque si bien no me pagaban, me daban comida dormida y podía trabajar medio tiempo y el resto del tiempo escribía o leía. Buenazo. Debe haber sido toda una experiencia, ¿no? Debe haberte dejado legados importantes ahí. Sí. Es otro mundo realmente, ¿no? Eso de depender de las corrientes marítimas y de los vientos para irte a donde quieres ir. Y resulta que no puedes irte para allá. Es un aprendizaje mucho más profundo de vida, ¿no? Y bregar con personas en espacios cerrados, ¿no? Un barco es un lugar pequeñito en el cual, si bien se está moviendo, está siempre ahí. Y ese es otro tema, ¿no? La parte social de la convivencia. Y en situaciones a veces, por un lado, puedes llevar a una calma chicha de cosas que uno quiere hacer y no puede. Y por otro lado, son temas que te pueden llevar a extremos de vida o muerte en momentos, con tormentas y tiburones y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces llegas a tener un poco esa visión un poco más amplia de lo que
puede ser la vida o es la vida, ¿no? Es como una frontera, ¿no? Digo, son estos momentos, estos espacios donde salimos tanto de la cotidianidad y nos exponemos a situaciones que no sabemos necesariamente cómo controlar y que antes la humanidad continuamente se enfrentaba a este tipo de retos de fronteras, pero en el mundo actual prácticamente no existe. Está todo ya tan domesticado alrededor nuestro que hay unos pocos espacios como este que mencionas, de la navegación a vela, donde todavía nos enfrentamos a nosotros mismos. Y hay quien dice que esa es la única forma realmente de llegar a conocerse, ¿no? Sí. El problema de la sociedad actual, uno de los problemas, me parece a mí, es que tenemos tanto input, tanta información que nos llega, que no tenemos tiempo de cavilar sobre cosas que somos, qué queremos, quiénes somos. Y ahora ayer estaba manejando por la ciudad, yéndome a una reunión y veo a un tipo que se para el semáforo y baja la mirada y está en el celular. No tienes tiempo ni siquiera cuando estás manejando de estar tranquilo en el semáforo rojo, que puede ser chévere a veces, ¿no? Otra situación que me pasó a mí en otras mis aventuras, yo hice un trabajo de fotografía para una expedición geológica en busca de oro en los Andes ecuatorianos, al pie de los Andes. Pasamos adentro 33 días y cuando salimos era interesante ver cómo la gente en los pueblos está puesto, además de la ropa, un montón de vestimenta social, de reglas sociales que son impuestas o autoimpuestas. Y que es chistoso, ¿no? Me acuerdo que aterrizamos en la base militar aérea de Puyo con el helicóptero. Como entramos por aire no mostramos documentos y llegó el policía militar a pedirnos documentos y no les quisimos dar y no le dimos. No le dieron. No le dimos. El man no sabía qué hacer con nosotros, ¿no? Y era chistosísimo porque yo veía como el man estaba con su orden que tiene que tener esto y uno llega de afuera como con otro sentimiento de vida. Que debe pasar mucho con la gente del mundo indígena, imagino. Uh-huh. Que vienen de la selva, vienen de esos lugares a la sociedad, a la ciudad y nos ven como bichos amarrados con cadenas propias, ¿no? Así es, y esto me hace recordar un video que vi ayer, justo ocupando mi tiempo, así como tú dices, obsesivamente. Un video que hablaba de la filosofía de los gatos en el YouTube. Y decía justamente que el gato no juzga, ¿no?, el mundo, ni se pone estas ropas sociales, simplemente es. Pero que el gato también tiene esta capacidad de estar consigo mismo indefinidamente, mientras que nosotros no, que a nosotros nos cuesta mucho la soledad y el enfrentarnos a quienes realmente somos. Y por eso llenamos el espacio con cualquier cosa. Y si no hay alguien alrededor nuestro que nos llene el espacio, entonces prendemos las redes sociales del teléfono para distraernos continuamente y evitar ese encuentro con uno mismo. Que sin embargo parece que tú lo has ido a buscar, ese encuentro contigo mismo, ¿no? No lo has evitado. Bueno, no lo hice para encontrarme. Esa es la otra. Era una situación en la vida en la cual yo estuve en ese tiempo justo escribiendo y me gustaba mucho la idea de las aventuras. Entonces yo escribía sobre aventuras que quisiera tener. Entonces siempre la imaginación quería irse a ese mundo de las aventuras, del salvaje oeste, de lo que ves en otros libros de ciencia ficción, otros planetas, quién sabe, ¿no? Y cuando hubo esta oportunidad de irse de viaje en un velero, que era otra cosa que me encantaba, leía Jack London, esos viajes en veleros, Joseph Conrad, todo eso, dije, bueno, si hay un chance de eso, ¿por qué no? Como digo, no era para buscarme a mí mismo, pero resulta que eso es lo que empieza a ocurrir, ¿no? Cuando uno se lanza ese tipo de cosas. No es que uno busca, yo no he estado buscando como otros que se lanzan de helicópteros con un traje para bajársela a pocos metros de una pared a 100 y pico por hora, ¿no? Eso es otro tipo. Yo creo que no tienes tiempo de pensar ahí más bien, ¿no? En un velero es otra cosa. Tienes horas y horas de estar solo viendo el mar, cuidando los barcos. Si te equivocas puedes matar a todo el mundo. Entonces hay que estar presente, pero al mismo tiempo tienes el tiempo de estar contigo, ¿no? Y de meditar. Sí, o sea, no queda otra. Esto de meditar me desvío un poquito así. A mí me da curiosidad un tema, ¿no? Cuando yo primero conocí el concepto de meditar, así de Guambrito, era el filósofo europeo del siglo XVIII, XIX, que se iba a caminar por el campo con un tema en la cabeza y le daba vueltas, ¿no? Era Goethe, por ejemplo, pensando así, ¿no es cierto? Y luego vino esta otra idea de meditar, que es la idea oriental, y que me parece que es un poco lo contrario, porque más bien es ahí ponerte en posición de loto y vaciar la cabeza de cualquier pensamiento. Y es muy curioso que estos dos términos que aparecen contradictorios tengan el mismo nombre, meditar. ¿Qué opinas tú de esto?
Es como tantos términos. Economía. Pregúntale a 10 personas qué es economía, te darán respuestas diferentes. ¿Qué es dinero? ¿Qué es agua? Y lo que pasa con meditar me parece a mí que es algo parecido. O sea, yo he estado investigando sobre este tema más del lado de la neurociencia. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro tuyo cuando estás en estos estados alterados? O lo que llamaríamos de conciencias alteradas. Alterado es otra palabra. ¿Qué es alterado? ¿No? Entonces, básicamente se trata de cuando estás despierto, tu cerebro está vibrando en ciertas frecuencias y cuando tú entras en estos estados de llamada meditación, baja la frecuencia a ondas alfa, etcétera, ¿no? Y parece que ahí ocurren cosas muy interesantes neurológico, de conexiones entre los dos hemisferios, que empiezas a poder inclusive a hilar o a unir ideas que si lo piensas conscientemente, que es apenas un 4% de lo que eres a nivel de la conciencia, ¿no? El subconsciente le dejas de trabajar. Y puede hacer muchas cosas interesantes, pues todo un tema. O sea, si quieres hablemos de este tema, pero creo que el dinero es de hoy, ¿no? Sí, nos va hacia el dinero. Una cosa más quería preguntarte. Hace unos 20 años ya cuando yo tomé un tren en Perú, iba yo leyendo, ¿no? Y mi novia de ese entonces iba leyendo también al lado mío. Y un par de señores atrás nuestros se pusieron a hablar de nosotros y decían, ¿para qué leen? Decían. ¿Para qué leen? Ya la gente va a dejar de leer. Este es el mundo de la imagen y la informática y las computadoras. Leer ya es algo que va a desaparecer, no, ellos decían, ¿no? Yo te pregunto a ti como escritor, ¿cómo es ser escritor en esta época? ¿Tú sientes que la gente ha dejado de leer, ha disminuido? ¿Es un reto ser escritor en este tiempo? ¿Cómo le ves? Comencemos por el final. Es un reto ser escritor si quieres vivir de eso. O sea, vivir de eso significa conseguir el dinero para poder sobrevivir mientras estás escribiendo. Es un reto ser escritor que quiere compartir con otro lo que escribes, porque tienes que saber cómo transmitir lo que escribes de manera que el otro entienda, en cierto modo, de la manera que tú quisieras que entienda, que no siempre ocurre, ¿no? Por eso a veces gente viene, críticos, y te dicen cosas que tú escribiste que nunca pensabas que habías escrito. Es un reto escribir si quieres escribir constantemente, y es casi como llega a ser un oficio, que es lo que veo que falta en muchas áreas de muchas personas que quieren la inspiración. En poesía eso puede que ocurra, pero cuando haces libros de ensayo o novelas, no puedes depender del flash de eureka y ahora escribo algo, sino que requieres tener una cierta disciplina, que más que disciplina es, en el caso mío, la disciplina es cuando dejo de escribir para hacer otras cosas que me permiten de pronto sobrevivir o estar con la familia o otras cosas así, ¿no? Porque entras en estos estados que llaman flow, ahora, ¿no? Donde empiezas a estar en este lugar atemporal, donde pasan las horas, no te das cuenta, y eso para el escritor es peligroso porque pasar sentado no es bueno para la salud, ¿no? Pero entonces, a la pregunta, la primera parte de la pregunta tuya yo tengo entendido que el número de personas que leen en el mundo no ha bajado. Pero sí el porcentaje ha bajado. Entonces, el mercado de libros que se venden, impresos o digitales, es limitado. Y eso es lo que hace difícil. Mientras más escritores hay en el mundo, tengo entendido que ahora en Amazon digitales autopublicados sale unos 2.500 libros diarios. No te puedo creer. Diarios. Entonces hay un montón de gente que está escribiendo porque es fácil escribir. La pregunta es cuánto de eso es algo que realmente otro puede asimilar. Ajá, y porque, la calidad, ¿no? Sí, hay una ley en ciencia ficción, la ley de Sturgeon, Theodore Sturgeon, que es el 90% de todo es basura. Especialmente en la ciencia ficción, decía él. Pero aplica a todo. He visto en la literatura literaria, thrillers, todo. Es un porcentaje bastante pequeño de escritores que se dan el tiempo para realmente incursionar en el oficio y en ponerse en zapatos del lector. Y un lector imaginario, además de eso, que es la otra dificultad. Y que tienes que definir más o menos eso de definir cuál es tu público, ¿no? Sí. Y eso, por ejemplo, pasando a este tipo del libro del dinero, el público mío, cuando escribí el libro del dinero, el ensayo, ¿no? El dinero, la vida, era un libro que me pidió la Fundación Pachamama que lo haga cuando me habían hecho una pregunta. Yo hacía consultoría pro bono con ellos de dineros complementarios alternativos para sus proyectos y me preguntaban, ¿este proyecto de acá vale la pena o no vale la pena? Entonces dije, mira, hay diferentes diseños monetarios. Cada dinero, cada diseño te genera otro resultado. La pregunta es, ¿qué resultado quieres tú?
Y no es que haya algo bueno o malo en ese sentido per se, sino qué es lo que quisieras que ocurra. Entonces hicimos el libro realmente es comprender el dinero, un poco lo que queremos hacer ahora. Y por otro lado, la segunda parte era, ok, ahora que sé qué es dinero, ¿cómo puedo diseñarlo para que haya el resultado que yo quiero? Cuéntanos, ¿qué es el dinero? Tratemos de hacerle... Tú lo haces bastante chévere, así entretenido, como una historia que se va desarrollando. ¿Qué es? ¿Cómo surge el dinero? Depende a quién le preguntas, ¿no? Nuevamente, sí. Si preguntas a los economistas, surgió de una necesidad meramente comercial de mercado, o sea, de mercantil, como les llamarían, ¿no? Para intercambio. Pero realmente en mi investigación descubrí que hay 3 orígenes del dinero. Hay un origen religioso, que prácticamente el dinero es como una divinidad. De hecho, en Roma, la diosa Juno Moneta, la diosa de la fertilidad Moneta, ahí se imprimían las monedas de Roma, ¿no? En ese tiempo. Y se decía que eran las cadenas de oro que las sujetaban, que es lo que hizo que el oro llegue a la tierra. El oro como un metal precioso que no se daña, que es atemporal en el fondo, que dura en el tiempo, eso es un asunto de religiosa, ¿no? ¿Cómo puede ser algo eterno, ¿no? La eternidad. Oro, la característica que tiene es esa, que no se degrada, ¿no? No se oxida, no le pasa nada. No le pasa nada, es muy maleable, ¿no? Y puedes realmente al oro como metal, lo puedes dar muchas formas, le puedes subdividir y esas son condiciones para que algo pueda ser dinero, ¿no? Encima brilla. Sí. Ahí tienes el otro origen antropológico. Las reglas que inclusive hoy en día existen, ¿no? En ciertos grupos indígenas en el oriente ecuatoriano, peruano, brasilero, donde todavía rigen ciertas reglas como el ojo por ojo, ¿no? Que era muy común en muchos lugares, ojo por ojo. Si mataste a mi hermano, tengo que matarte a ti, tengo el derecho de hacerlo. Entonces, para evitar eso, entró esto de entregar ofrendas, hachas o alguna otra cosa que permitía decir, bien, no le mates, pero te entrego esto a cambio, cuando transgredes una ley social. O sea, esto de la muerte es como un ejemplo de ley social. Como que ha sido una ley transgredida. social, ¿no? Y por hoy en día, si tú lo ves, cuando te pasa un semáforo en rojo, pagas con dinero. Estás haciendo esa función antropológica de transgresión social con un pago monetario. Y si otros en lugares te privan de la libertad, también es otra cosa, pero es lo que no querías, ¿no? Entonces, el otro origen es el mercantil, el que nos permite no limitarnos a esto de lo que llaman la doble coincidencia, también llamado trueque. Si tú tienes manzanas y yo tengo chanchos, y tú quieres los chanchos y las manzanas, hay un intercambio económico de valor. El valor está en las manzanas y en los chanchos. Pero si es que no tiene uno o el otro o no lo quiere, no hay un intercambio. Y yo me quedo con los chanchos, tú con las manzanas. Y posiblemente tus manzanas se van a podrir. Sí, este tema me parece súper interesante a mí. Y esto, en el siglo que es XVIII, Adam Smith, escocés, que se considera el padre de la economía moderna, es considerado así más o menos, ¿no? Él definió esta narrativa de que la humanidad dependía del trueque como lo acabas de describir, pero que debido a sus limitaciones fue que se decidió desarrollar el dinero para evitar esa cuestión. Sin embargo, los antropólogos actualmente y los historiadores te dicen que eso no es así, que las sociedades mal llamadas primitivas, las sociedades preindustriales, preagrícolas en algunos casos, no usaban el trueque dentro de la comunidad, sino que el trueque solo se usaba cuando se intercambiaba con desconocidos, pero que internamente lo que existía en las comunidades era una economía de reciprocidad que no dependía del dinero ni del trueque. ¿Qué has oído tú de esto? Sí, o sea, yo creo que no es un asunto único de una sociedad. Adam Smith estaba en eso equivocado. Primero, y lo digo, o sea, Adam Smith viene y me pega, ¿no? Pero lo digo por la investigación que hice, donde no es que hubo una decisión, hoy me falta una herramienta, hagámosla. En muchos casos de la tecnología, y ese fue el enfoque mío que le di a mi investigación del dinero como tecnología, las tecnologías llegan porque uno se encuentra con algo y dice, oye, me sirve para esto. Muchos de estos inventos, inclusive el dinero, fueron inventos a veces casuales o que ocurren sobre el tiempo, ¿no? Que se dieron cuenta de que, mira, esto va a funcionar de esta manera, ¿no? Realmente el dinero sí, o sea, permite eso
de salirse de las limitaciones de la doble coincidencia. Demos un paso atrás. Tienes 3 tipos de economía. Una economía así macro, ¿no? Una economía que es la economía del obsequio. Es la que tú das sin esperar nada a cambio. Porque de pronto, de manera cultural, espiritual, sabes que algo te regresa, del universo te regresa esto, ¿no? Un ejemplo claro de esta economía del obsequio es lo que pasa en Occidente en Navidad. Regalas, ¿no? Claro. Tienes que comprar para ir y regalar a alguien algo, ¿no? Pero eso es lo que ocurre en muchos casos. Muchas de las economías del obsequio son economías casi como naturales, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Porque algo necesita algo, toma, te doy, pues no te voy a cobrar por esto. Pero cuando ya necesitas tú algo y quieres algo, necesitas algo, no puedes decir, oye, regálame. Que no eso no es realmente, no está bien visto en cierto modo, ¿no? Socialmente hablando. Entonces, hay esto del trueque. Mira, yo quiero este vaso de agua que tienes tú, a cambio yo tengo este pan, ¿te interesaría? Entonces empieza a haber este tipo de acuerdos entre personas. Un amigo hizo una investigación justo esto del trueque aquí en los Andes, creo que no sé si era ecuatorianos o chilenos, no me acuerdo, pero se cuenta que en el trueque había algo interesante y es de que cuando tú entregas algo a otro, tratas de que le entregues más valor del que recibes para que el otro esté como en deuda contigo y la siguiente vez sí una transacción que no quede truncada la transacción social, ¿no? Porque en el fondo las transacciones monetarias son transacciones sociales. La economía es, por definición, un acto social. Si estás solo en un lugar, no hay economía. Si estás entre dos, ya puede haber economía. Y esos son puntos de partida que hay que comprender, ¿no? Esto que tú acabas de describir es lo que en el mundo quichua se conoce como Aini, ¿no? Y yo creo que nos falta investigar el tema, porque a mí me parece fascinante que cuando llegaron los invasores europeos acá a estas tierras, el Tahuantinsuyo entero funcionaba bajo un modelo de Aini ya complejizado, ¿no? Pero a nivel de las comunidades, el Aini era lo que regía por miles de años y es asombroso cuando te dicen los arqueólogos que los ecuatorianos prehispánicos, por dar un ejemplo, ¿no? Eran un pueblo de comerciantes, de mercaderes, que hacían, de hecho, un tráfico mercantil desde Chile hasta México, en el caso de los costeños del Ecuador, ¿no? Y lo hacían sin dinero. Entonces sí, es bien interesante ver que se puede mantener una sociedad muy compleja en base a estos mecanismos que, como tú los has llamado, naturales. Yo también lo pienso así. Pienso que quizá este Aini es la forma básica de subsistencia económica de la gente. Los antropólogos efectivamente lo llaman la economía del regalo. Pero a mí me parece que ese término no abarca todo lo que es esa responsabilidad social. Y quiero contarte algo que me pareció muy chistoso justo respecto a lo que dices de dar un poquito más. Hace muchos años una compañera me decía: ¿te has dado cuenta que los ecuatorianos cuando hacemos un favor decimos gracias? ¿Por qué será? Es raro, ¿no? Generalmente el que recibe el favor debe decir gracias, no el que lo da. Y yo ahí me puse a cavilar y me di cuenta que es por esta cuestión del Aini que, a pesar de que ahora llevamos siglos con el dinero, sigue el Aini metido mucho en nuestro ADN cultural. Y sabemos que cuando alguien te pide un favor, que tú le hagas un favor, está iniciando una relación de reciprocidad a largo plazo, que tú esperas que no se acabe, de hecho, ¿no es cierto? Y por eso agradeces. Y me puse a hacer el experimento en el campo. Yo trabajo bastante en el campo, ¿no? Cuando alguien me hacía un favor, cuando yo devolví el favor, decirle, bueno, estamos pagados, ¿no? Y la gente no sabes cómo se pone. Es algo muy grosero decir estamos pagados. Y me daba cuenta que ni siquiera tenía una concepción del todo racional de por qué era incómodo. Pero sin duda era incómodo que le digas, ya estamos pagados. Uh-huh. Y yo me di cuenta que es porque acabas de romper la relación de Aini, que se esperaba que continúe por mucho tiempo en este intercambio de favores. Entonces, es un tema fascinante este. Nos decías que hay 3, este era uno de los... No, la una economía es la del obsequio, uh-huh, que le llamo obsequio, porque tú entregas sin esperar nada de retorno de la persona a la que estás entregando. Hay un entendimiento que la sociedad o el universo te va a devolver algo, con creces por lo general. Uh-huh. Casi como ley universal, digamos, ¿no? La segunda es esta del trueque, que es un intercambio económico vía una coincidencia de que ambos quieren o necesitan lo que el otro tiene. Y si es que no existe eso, no se da. No se da. Y la tercera es justo la economía monetaria,
donde usas un intercambio, o sea, un método, un medio de intercambio que le llamamos dinero, que es el que permite entregar al otro algo que el otro puede usar para hacer otros intercambios que no requieren de sus manzanas o de sus puercos, que hablamos hace un rato, para poder continuar con este intercambio, justo para que no se trunque este flujo económico. El dinero es un invento realmente, como invento entre comillas, ¿no? Es realmente increíble, es una herramienta fabulosa. Y eso es lo que nos lleva ahora a ver, bueno, qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso en estos últimos años, después de haber escrito el libro del dinero, he estado investigando sobre este tema todavía desde otro ángulo, ¿no? Y me di cuenta de que nosotros, así como confundimos la economía con, en inglés es más fácil, es economy, la economía, el hecho de hacer economía, el acto de la economía, y economics, que es la ciencia o lo que llamaríamos la investigación de la economía. En economía tenemos los dos, y eso genera un problema cognitivo. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la economía como una práctica intelectual, de análisis, de lógica, la economía es una ciencia social, no es de ingeniería. Y esa es la gran diferencia. Entonces, la diferencia entre la economía y el sistema monetario. Claro, en nuestra mente generalmente es lo mismo, todo es lo mismo. Pero eso, entonces, claro, mete a todos los indígenas de Latinoamérica en un solo saco, todos son indígenas, no. Son tan diferentes de algunos que no puedes hacer eso. Todos son seres humanos, pero tienen diferencias increíbles, ¿no? En cosmovisión, etc. Ahora, también tenemos la idea de que la economía, de la práctica económica de compra-venta, etc. La economía hoy en día es la economía monetaria de mercado. Y es la única. Es la que, no es la única, es la predominante, la oficial. Digo, pero en la mente de la gente es como que no existe otra posibilidad, ¿no? Pero tienes tú el mundo financiero, que usa el dinero de la economía productiva, usa ese dinero para hacer un casino de la economía. Los futuros, todo esto, que el petróleo estuvo en la pandemia al principio a menos 39, discúlpame, eso es matemática imposible, no puede haber una... Pero sí, estaba ahí. ¿Por qué? Porque no hay compradores a futuro según la computadora, entonces vale menos de lo que... O sea, son absurdos que nosotros... sí, es normal. Eso no es natural. Puede ser normal, pero no es natural. Así como nos confundimos con el sistema monetario, con el sistema financiero y el sistema económico. Son tres sistemas que se relacionan porque tratan de ciertas cosas parecidas de producción de dinero, pero tienen dinámicas muy diferentes. Entonces, lo interesante aquí, si quieres te puedo hablar de ese tema un poco después, sobre la diferencia entre el mundo financiero, de casino de la economía que le llamo yo, y la economía productiva. Definamos un poco, ya que estamos en eso, ¿cuáles son estas tres cosas en términos muy sencillos? O sea, tú tienes hoy en día lo que hablaba hace un rato, la economía de mercado monetaria, donde tú haces las transacciones económicas de intercambio de bienes y servicios usando un sistema monetario, dinero, en un concepto de mercado, donde tú produces para que la gente te pueda comprar, porque en el fondo lo que tú quieres es dinero. O sea, es cuando yo siembro lechugas y voy a la plaza y vendo mis lechugas. Pero no sabes cuánta gente te va a comprar, quién es nada. Es una economía muy ineficiente, que se dio como origen cuando tú tenías un exceso de producción y no ibas a consumir tú, ibas al mercado y tú dabas el exceso, no lo que tú querías. Claro, la economía campesina fue así la mayor parte de la historia. Y eso generó los mercados. Pero hoy en día la economía actual, la de mercado, produce para mandar al mercado, aunque no necesite nadie. ¿No? Que es un absurdo, es muy ineficiente desde ese punto de vista, ¿no? Y yo he dado charlas sobre esto, la diferencia entre lo que sería una economía real y una economía de mercado, es otro tema. En este caso, lo que hay que diferenciar es que tú no tienes de economía, tú puedes entregar los regalos de Navidad a alguien sin cobrarle, porque es economía de obsequio. O puede ser un intercambio, como hace muy en día, hagamos intercambio de regalos. Quieren entrar el trueque a la economía de obsequio, y porque les falta dinero para comprar más regalos, ¿no? Pero lo que ocurre aquí es de que el dinero es una cosa, como una herramienta con sus características muy puntuales, y tiene el sistema monetario como tal. Y lo que ocurre hoy en día es de que el sistema monetario es el que está sobreponiéndose con monopolios sobre la
posibilidad de que la gente haga su propio dinero para las transacciones locales, que es lo que llaman dineros locales, dineros alternativos o dineros regionales, ¿no? Que es otro tema que hablaremos en otro momento, pero para saber que el dinero como invento es diferente al sistema monetario que está dando las reglas de juego de cómo el dinero se debe mover y quién lo puede tener y de quién es dueño. Es decir, que básicamente podríamos tener otras reglas de juego con el dinero, más adecuadas al bienestar de la población. No es que el dinero deriva necesariamente en las reglas que tenemos ahorita. No, y no es que debemos maldecir el dinero por el sistema monetario. Es como dices, bueno, maldices al profesor por trabajar en un sistema educativo. El profesor es una muy buena persona, discúlpame, pero está sujeto a las reglas del sistema educativo y tiene que comportarse de esa manera. Pero tú o nosotros como individuos podemos tener una relación muy diferente con el dinero. Y es lo que he estado investigando hoy en día, que es otro tema que para algunos dicen, oh, no, Cruz, este man está ya yéndose por otro lado, está amando el dinero. No, en el universo lo que tú rechazas por ley universal no se queda contigo. Entonces, ¿por qué estás chiro, como dicen acá? ¿Por qué no tienes dinero? ¿Por qué eres pobre? Entre otras cosas, si tú te metieron en la cabeza por religión o por ideología, por esto de que el dinero es en sí malo, después si tú piensas eso no te va a llegar y no te preocupes, no vas a tener dinero. No te preocupes. No, eso va a ocurrir, eso es un hecho. Y esa diferencia, esa cosa casi metafísica del dinero es otro tema. Pero antes de entrar en eso, es lo que podríamos entrar a hablar ahora del dinero como en su desarrollo como tecnología, ¿no? Sin entrar en política, sin entrar en la parte económica, el dinero como herramienta. Como conversaba, el origen antropológico, religioso y mercantil del dinero hace que diferentes cosas se conviertan en dinero. Por muchos años en lugares, las vacas, pecunia, eran dinero. De ahí viene pecuniario. El valor pecuniario, es de pecunia, de dinero. De hecho, en ciertas monedas que se comenzaban a imprimir más tarde, ponían ahí la vaca. El dibujo de la vaca. El dibujo, esto es la vaca. Ajá, ¿no? Claro, eso es lo que quería decir, ¿no? Esta piecita de metal con el dibujo de la vaca es una vaca. Es un símbolo de la vaca, ¿no? Ajá. Entonces, vale una vaca. ¿no? Entonces, pero en ese sentido, la vaca, puedes decir, es una mercancía que se reproduce. Uh-huh. Porque la vaca tiene vaquitas. Entonces, en las reglas de que si yo te presto una vaca para que tengas leche, me devuelves después más leche, me devuelves con terneros. O sea, cosas son reglas de un tipo de dinero, digamos, que es un dinero mercancía reproductiva. Entonces, hoy en día vemos el dinero que se reproduce con intereses, pero no es una vaca. Pero su origen viene de ahí. En un tiempo el dinero sí se reproducía. Semillas, otros animales. Y bajo reglas de crecimiento natural, no exponencial. Entonces ahí entramos en tergiversaciones matemáticas del problema, ¿no? Después de ese tipo de dineros, hubo otros que son los dineros de mercancía que no se reproducen. Por ejemplo, la sal, el salario. Claro, se pagaba en sal. Se pagaba en sal, el salario se paga en sal. Claro. Porque la sal, sin sal no puedes vivir. La sal era y la sal puedes dividirla, puedes transportarla, te dura cientos de años, tiene durabilidad. Y era escasa, de hecho, ¿no? No era fácil obtener sal en ese entonces. Por eso se usaba como pago, de ahí viene el salario. Ajá. Y por eso había, y subsisten tantas reglas y tabúes, no derramar la sal, no desperdiciar. Sí. Entonces ahí ves la parte antropológica que tiene el dinero en nuestra sociedad en temas que ya ni nos acordamos, ¿no? Ahí tiene ese tipo de dineros, por ejemplo, otro que no se reproduce, pero es mercancía, hachas, cuchillos. En varias culturas, en Japón, en otros lugares, las hachas funcionales después cambiaban a hachas que eran bellas, pero no funcionaban, pero representaban el valor del hacha. Y esas eran el dinero. Te entrego 20 hachas. ¿Para qué quiero 20 hachas? Entonces tienes los mullos de colores, tienes ese tipo de dineros de muchas formas. Tienes acá las conchas póndilus, que tenían son muertas, no se reproducen. Son escasas y en la escasez tienen su valor. Si hubiera mucha abundancia no servirían para eso. Las vacas servían porque podían reproducirse, te daban algo adicional y eran escasas en cierto modo. Todo lo que es abundante y puede haber bastante, no puede funcionar en ciertos lugares como dinero, porque no tiene un valor. O sea, el valor cultural lo da la escasez.
La cultura da valor a las cosas escasas, siempre y cuando sean funcionales. Entonces, esas cosas son las interesantes desde el punto de vista de cómo se hace el dinero, la ingeniería monetaria como herramienta, ¿no? Ocurre de que después oro, por ejemplo, plata, se convierten también en dinero, en una herramienta de intercambio. Y fue en el año 526 a.C. que el rey de Lidia fue el primero que une a la política con el sistema monetario, con el dinero. Él acuñó diciendo, este oro, que realmente era un oro con plata, es con un sello de real, garantizamos de que es puro. O sea, la garantía de la pureza La era garantía la de la idea. pureza de que realmente no es gato por liebre, digamos acá, ¿no? Como dicen, ¿no? O es plomo recubierto con oro y resulta que hay que morderla, atascar la moneda, si es que es oro total o no. Pero eso lleva a que esta garantía de pureza después se convierte en una obligación de uso. No puse nada más que mi dinero. Que es diferente, es bien diferente eso, ¿no? Y ahí ves cómo la política empieza a incursionar en la sociedad de una manera de querer monopolizar ciertas cosas. Es todo un tema, ¿no? Es todo un tema esto, pero comprender estos fenómenos es importante. Después este dinero, cuando uno iba cargando oro, pesa. O sea, discúlpame, tienes bastante oro, te pueden robar, te quedas sin oro. Entonces comenzaron a ver estos dineros en papel que representan el valor. O sea, así como tenías una moneda con una figura de una vaca, que es la vaca, se fue abstrayendo un poco más y después tienes esa moneda. Te doy un papelito que vale tantas monedas o tanto oro. Eso empezaron los chinos, me parece, ¿no? Lo del billete. Los chinos, sí, ocurrió en varios lugares, ¿no? Yeah. Hay historias loquísimas sobre esto, ¿no? Tú hablabas de Adam Smith, de la economía, pero uno de los grandes mentalizadores del dinero que llevó a Goethe a escribir Faustus fue John Law y su hermano, escoceses también. Y en un juego de cartas con el príncipe de Orleans en Francia, era básicamente a mano derecha el rey de Francia en 1750, por ahí. El rey la corona andaba completamente endeudada al punto que iba a haber hasta posible guerra civil, colapso del feudalismo y todo eso. Endeudados porque la corona no producía realmente nada, ¿no? Que cogía y se gastaban todo, ¿no? Y llegó John Law con su hermano y en el casino dijeron al príncipe Orleans, pero mira, ¿por qué no hacemos esto de imprimir dinero que tiene su base en oro? Ustedes tienen colonias en Luisiana, en América, donde se está encontrando ya de España oro. Hagamos eso, o sea, imprimamos, y realmente la corona francesa logró pagar, cuando se generó este Banco Real de Francia, logró pagar todas sus deudas con estos billetes, estas notas promisorias de que recibirían el oro en función del oro de colonias de Luisiana. ¿Y lo tenían físicamente guardado en algún lugar ese oro o solo era la promesa de que iban a encontrar oro algún rato? En Luisiana nunca hubo oro. Ajá. Entonces ahí ves, es la alquimia que estamos hablando. Ajá. Es No, una manera agradable de decir loquísimo. que estaban mintiendo por la barba. No solo eso. O sea, ojalá encontremos oro en Luisiana y hasta eso En los imprimimos el futuros, billete. los futuros, ahí viene todo el asunto de la bolsa después. En futuro valdrá tanto, hagámosla del negocio hoy. Ajá. ¿No? Pero es loquísimo porque lograron esta abundancia económica. Todo el mundo comenzó a hacer la economía. Se volvieron, pagaron sus deudas, todo con un oro que nunca existió. Pero el dinero tenía esa función, tiene esa función. Todo el momento que quieres tú ajustar el dinero a otro valor, algo está mal en esa ecuación también, más allá de que fue un engaño. Resulta que a los 2 años la gente se preguntaba, bueno, justo lo que acabas de hacer, la pregunta, ¿y dónde está el oro de Luisiana? Y entonces, viendo que iba a haber una corrida al banco para sacar el oro con sus notas, cogieron a los 2,000 y pico de mendigos de París, les dieron picos, palas y les mandaron que marchen por la ciudad diciendo que van a Luisiana a traer el oro. Y los manes se fueron y volvieron así a unos meses más tarde a sus propios puestos, vendieron sus picos y palas por una botella de vino, alguna cosa así. Y ese oro en Luisiana nunca hubo. Claro, John Law tuvo que escapar y acabó en Venecia, se hizo cura. Y historias locas de esto del dinero, ¿no? Pero esta idea de que tú conviertes una cosa con otra, el dinero tiene su alquimia. La idea de los alquimistas de la corte era justo eso, porque las cortes, como hablaba hace un rato, no producían realmente nada. Es todo vía impuestos, vía lo que los que trabajan, van entregando a ellos sus valores y estaban endeudados porque gastaban más de lo que recibían muchas veces.
Y querían alquimistas no solo para medir la suerte del rey, de la reina y de sus personas que viven ahí, ¿no? En el castillo, sino que cómo puedo convertir todo ese plomo que tengo en oro para pagar mis deudas. Y de ahí viene la palabra alquimia. Y esto que hizo John Law, de convertir papel en valor de oro, que no existió. Imagina, discúlpame. O sea, y ese es el modus operandi que pasa hoy en día, ¿no? Y es el problema de los sistemas monetarios, que el valor que tienen detrás no es el valor que dicen que tienen detrás. Y nosotros no sabemos eso. Y cogemos una moneda de $20, cogemos una de $10, no moneda, sino un billete, o una de $1, y sabes que cuestan lo mismo. O sea, la impresión te cuesta lo mismo. Solo que uno dice aquí, este vale 20 o 100 y esta te vale 1. Por el numerito que está impreso ahí. Es valor de cara, es valor de costo. Y eso le llaman señoriaje. Yo pregunté, como un ejemplo, acá en Ecuador, Ecuador tiene el dólar, y le pregunté en ese tiempo a él, que era el director del Banco Central, y le pregunté, porque llegaban dineros acá de Estados Unidos, billetes nuevitos en avión, para que use el Ecuador, porque Ecuador no imprime ese dinero, lo imprime en Estados Unidos, y le pregunté, ¿y ese lo reciben a valor de costo o valor de cara? Valor de cara. No me digas. Claro, o sea, el billete de 100 a 100. Pero que les compramos eso. Eso lo tienes y tienes que pagar los intereses frente a eso y todo eso. O sea, es un mundo, o sea, como si lo ves de un punto de vista, es súper fascinante los absurdos que vivimos por unos billetes que nadie sabe qué mismos son. Entonces, para que piensen, bueno, pero vamos a eso. Entonces, si vamos nosotros a la parte, bueno, ¿cómo diseño un dinero? ¿Qué elementos? Si tengo un foco, yo sé que tiene la boquilla, que tiene un filamento adentro, los focos que habían antes, ¿no? Y tienes ¿cómo se puede decir? Un vidrio que tiene un vacío adentro y eso es un foco, ¿no? ¿Se puede hacer eso con el dinero? ¿Se puede decir funciona así asado cocinado como ingeniería o como un carburador? Y un poco fue eso lo que yo intenté comenzar a descubrir. Bueno, el dinero, si es tecnología, debería tener elementos en cierto modo hasta medibles o diferenciables. Una receta para fabricar dinero. Exactamente. Tiene que tener ciertos elementos. Un elemento básico sin el cual no puede haber dinero es lo que llamo el acuerdo social. Esto es dinero. Si yo no estoy de acuerdo en que me das tú acá un billete de Marte, yo no voy a aceptarlo. Entonces, la sociedad que está usando ese dinero tiene que estar de acuerdo de que eso es un dinero, que tiene esa función de dinero. Ahora, ahí el asunto de este acuerdo social está limitado muchas veces a jurisdicciones regionales y todo eso. O sea, el dinero aquí en unos países en Latinoamérica no vas a usar los yuanes o otro dinero de Asia porque no son dinero para intercambio. Por lo general, cada país tiene su propia moneda. Exactamente. Que es la de curso legal en todo el territorio. Exactamente. Uh-huh. Entonces, esas son condiciones de que tiene que haber, ¿no? Ahora, otra de las condiciones que tiene que haber acá, y el problema es de que como pasó con el rey de Lidia y con otros a nivel de la política, es de que si te imponen esto es dinero y no puedes usar otra cosa que esto, estás de acuerdo que es dinero, pero es impositivo. Ya no es democracia. No importa quién gobierne, no es democracia. No estamos bajo un monopolio y una dictadura monetaria. Y esa es la realidad de todos ahorita, en cualquier país del mundo. Sí, y esos son los dineros formales oficiales. Ahora, eso es del lado de acuerdo social. Podemos entrar en eso y es otro laberinto ese, ¿no? Pero tú tienes el otro lado, ¿cuáles son las funciones del dinero? Las funciones del dinero son aquellas que dice el dinero oficial hoy en día es, primero, tiene un medio de intercambio. Si no, no es dinero. Si no sirve para intercambiar, no es dinero. Eso es obvio. O sea, cuando lo dices, sí, claro, por supuesto, pero eso no es todo. El dinero hoy en día, el dinero oficial, tiene otra función que es un atesoramiento de valor. O sea, ese billete, esa moneda, esa te atesora, te guarda valor sobre el tiempo. Es decir, que puedes guardarlo. La parte de sobre el tiempo. Si es que me da el dinero hoy y se me daña el dinero de aquí para mañana, ya no me sirve como dinero. Prefiero manzanas o chanchos, ¿no? Que hablamos hace un rato, o vacas. Entonces, tiene que tener esa función de atesorar valor el dinero actual. Es lo que, entonces, si tú puedes tener un billete para poner en el banco, ese valor supuestamente se mantiene sobre el tiempo. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese valor sobre el tiempo, si tú lo pones en un banco y dices, voy a multiplicarlo con intereses, que es otro tema. Entonces, claro, mucha gente coge ese dinero y si le sobra,
porque no requiere para el día a día, para las compras de bienes y servicios, para sobrevivir. Si le sobra, coge y pone y lo invierte o lo guarda. Las pólizas, acciones. Todo eso, para que se multiplique como que fueran vacas. Pero resulta que esa póliza no se va a multiplicar. Alguien tiene que poner el extra ahí. Y tiene que salir de algún lado. Alguien de un lado sale. Entonces tiene esa función de atesoramiento de valor. Y la tercera función que tiene el dinero es la de medida de valor. Si no tenemos la medida de valor, no podemos hacer un intercambio de papas con chanchos o bananos con manzanas si queremos hacer este intercambio usando el dinero como intermediario. Entonces, es como que fuera un metro. Un metro te mide una distancia o una longitud, y el metro siempre tiene esa longitud. No es que el metro hoy tiene una longitud y mañana tiene otra, ¿no es cierto? Siempre que compramos algo, lo que queremos saber primerito es cuánto cuesta. O sea, medimos todo con el dólar en nuestro caso. En el dólar o cualquier dinero que tengas, es una medida de valor. ¿Cuánto te cuesta es medida? Ahora, el absurdo aquí, y aquí es donde vienen los problemas, digamos, del dinero, el sistema monetario actual. Y es que tienes tú la función de intercambio, cuya condición es que gastes o uses el dinero. El dinero como tal tiene un valor cultural, no es real valor, es cultural. El otro acepta como que tiene valor. Si yo hago contigo un intercambio, somos dos, tenemos $1, yo te compro algo a ti con ese $, tú me diste por valor de $1 algo real, me diste, no sé, una manzana, digamos, o tres aguacates. Exacto, ahí está. $1 los 3 aguacates. Los 3 aguacates, ¿no? $1. Ahora yo tengo otra cosa y tú coges ese $1 que te di yo y yo te vendo alguna otra cosa. Ese $1 se movió 2 veces y seguimos usando ese $. Mientras más se mueve, más valor real es transferido. Claro, porque vamos sumando los aguacates a las manzanas, a esto, a otro, con el mismo con dólar. Chuya dólar, como dicen aquí, con un solo dólar. Entonces, la masa monetaria es cuánto dinero hay y cuántas veces se mueve. Eso genera el movimiento de la economía, de intercambio, de producción, de bienes y servicios, etcétera, ¿no? Entonces, esos son parámetros interesantes. Entonces, el asunto que esta función, volviendo a repetirlo, porque a veces es difícil cacharle, de medio de intercambio, significa que tienes que usarlo para que te dé un valor real. Hay un cuento español, recuerdo, yo lo leí de niño en la Enciclopedia del Mundo de los Niños, y eran 2 muchachos españoles que querían hacer algo de plata, vivían en un pueblito, y deciden llevar agua para vender en una peregrinación que había ahí a una eremita. Y en el camino a la eremita se mueren ellos de la sed y empiezan a comprarse con una monedita que tenían el agua el uno al otro. Si ahora yo tengo sed, ahora tú véndeme un vaso de agua, y ahora yo, y era la única moneda, tal como acabas de escribir tú. Cuando llegaban a la eremita, resulta que se había acabado la garrafa de agua y tenían la misma moneda con la que empezaron. Entonces es muy curioso en realidad esta cuestión, porque es como que nosotros fijamos nuestra idea de que la riqueza está en el dinero, pero no está ahí la riqueza, sino en lo que intercambiamos, que es real, como tú acabas de decir. Sí, valor real. Entonces, esa es la función sin la cual no puede haber dinero, la de medio de intercambio. Vamos a la otra función, la de atesoramiento. El ejemplo que dijiste usar plata. ¿Por qué dices plata cuando es dinero? Porque la plata era dinero. Otra vez, en el idioma nuestro están estos subconscientemente, estos términos, ¿no? Cuando tú tienes este atesoramiento de valor, que es una moneda, ¿no? En ese ejemplo. Y ellos llegaron sin agua, pero con moneda, pero con valor de moneda. ¿Y cuánto valía el agua que estaban en los intercambios? No sé cuánto sería. Cada uno se intercambiaría 20 veces. Quiere decir 40 monedas equivalente con una sola, ¿no? Entonces, el asunto es de que si tú coges y tú te guardas el dinero para atesoramiento de valor, porque tienes suficiente para comprar el agua de lo otro, ¿no? Tú atesoras eso. El ahorro. El ahorro que estamos llamando. ¿Qué es lo que haces con ese dinero? Literalmente tú estás sacándolo de circulación. Y esta idea de que el banco ese dinero coge y lo circula, todo eso tampoco es tan así. O sea, es otro tema ya de lo que llamamos el encaje bancario, etcétera, que es otra temática, así mismo medio compleja, pero vamos a eso. Si tú sacas un dinero que debe ser circulante a atesoramiento, tú lo estás sacando de circulación, quiere decir que no está disponible para otros. Disminuyes la cantidad de dinero que está circulante. La masa monetaria en circulación se baja. Entonces, la función de circulante, de medio de intercambio, se contrapone a la de atesoramiento.
Ajá, son contrarias. Es como que andas, y si haces eso en ingeniería, tienes un carro que aceleras y con otro pie frenas, en un momento se te calienta el sistema. Y es lo que pasa con la economía, los ciclos de economía, de sube, baja, todo eso es porque el sistema monetario hace que eso funcione así. Van en contra. Y la otra cosa que va en contra es de que si tú tienes el dinero como un valor mercantil, porque tú estás comprando y vendiendo divisas en Forex, ese dinero, como se convierte en mercancía, por valor cultural, sube y baja su valor. ¿Qué dices cuando uno compra y vende Sí, moneda? mira Forex, cómo suben las monedas, sube y baja el valor. Cuenta qué es Forex para los Forex que no es sepan. Foreign Exchange, intercambio extranjero de monedas. Creo que vale entrar al tema de saltarse un ladito para que entiendas la magnitud del absurdo que vivimos. Si tú tienes un total de intercambio monetario, digamos, en el mundo, de la economía productiva y de la economía financiera, todas esas economías, ¿no? ¿Cuánto dinero se mueve? De ese dinero que se mueve en el mundo, comprando y vendiendo cosas, apenas un 2% es dinero que compra y vende de la economía productiva. Todo lo que son carros, alimentos, armas, todas esas cosas del mundo de la economía productiva es el 2% del movimiento monetario global. ¿Y qué es el 98%? El 98% es el movimiento financiero de casino de la economía. Lo que son el Forex, lo que son bonos, lo que son Wall Street, todas esas cosas. Ese es el movimiento de dinero que va y viene hasta en microsegundos, porque va con computadoras, ¿no? Compra esto, compra lo otro, ¿no? Pero imagínate, si la masa monetaria que estamos utilizando para intercambio productivo está en función de la economía de casino, entonces, ¿qué pasa con ese valor monetario? Entonces, cuando tú tienes el mundo de la economía financiera, o sea, el casino de la economía, como le llamo, el 100%, el porcentaje de bonos, de acciones, Wall Street, digamos, y el porcentaje de Forex, 98% Forex, 2% bonos, de futuros y cosas, ¿no? O sea, el movimiento de compra y venta de divisas es el mayor movimiento de dinero en el mundo, dinero que compra dinero. De eso se trata, de comprar De eso dinero. se trata. Y solo si tienes muchísimo dinero, puedes realmente ganar con eso, porque hablamos de movimientos que se dan en segundos a veces, ¿no? O un George Soros que coge y de pronto se compra un montón de dinero mexicano y después lo vende otra vez cuando subió, porque subió el precio por la demanda y colapsa la economía mexicana. Y eso sucede. Eso sucedió. ¿Cuándo sucedió No eso? me acuerdo qué año, eso fue en los 90, me parece, Ajá. que pasó eso, ¿no? Entonces, claro, ¿a qué voy con todo esto? Tú tienes, por un lado, repito, el dinero como medio de intercambio. Tienes como atesoramiento de valor, atesoras valor. Y el intermedio de valor, como un metro. Pero ese metro varía. Es como que te diga que de Santiago a otra ciudad en Chile, Valparaíso, hoy en día son X kilómetros, mañana son otros kilómetros. Porque el kilómetro resulta que se redujo o se alargó. Eso es lo que pasa con la medida de valor de dinero. Por eso, por ejemplo, como un ejemplo, en Ecuador, cuando pasó de sucres a dólares, antes de que se abriese el Ecuador, no sé si recuerdas que estaba como en 5,000 sucres por $1 y en cosa de meses subió a 25,000. Se disparó a 25. Y la sí. gente que trabajaba acá y que ganaba un sueldo de $1,000, un amigo, profesor de universidad, 5,000 sucres, de pronto bajó 5 veces y ahora ganaba después, al final del año, $200 por el mismo trabajo, al mismo tiempo y todo. Pero eso a nivel internacional le impedía ya hacer sus viajes a otros lados, porque esta medida de valor del sucre se fue al carajo. Se hizo tan pequeñita la vida que ya no requieres muchos más sucres para hacer los mismos dólares, digamos. Es el sistema monetario y así es como funciona la economía internacional. Dame algún otro ejemplo de este casino, como tú le llamas, de la economía de Otro casino. ejemplo de casino. El casino de la economía es todo lo que tú compras como acciones que esperas, por ejemplo, demos un ejemplo actual, Elon Musk. Él mismo dice que es absurdo este asunto, ¿no? Pero Tesla, esta empresa de autos, el valor percibido de lo que va a tener a futuro hace que sus acciones suban de manera que el que tenga las acciones tiene X valor de dinero equivalente. Y ahora Elon Musk es el hombre más rico del mundo. Pero no es que tiene ese dinero en su mano. Él tiene la percepción de la gente de que sus acciones valen tanto Porque a futuro van porque a a generar. futuro puede que genere eso.
Entonces tú apuestas a que yo compro hoy en día a $5 una acción y pasado mañana está en 10, entonces dupliqué. Como un ejemplo, en el Ecuador te dan creo que 2% de interés en el banco, ¿no? Y te cobran 10% de interés para si quieres o más, si quieres un préstamo. Acá le pones tú en el casino y duplicas en pocos meses tu dinero, imagínate. Si es que te va bien, si es que realmente Si es que te va responde y bien, no se derrumba. pues ahí es la apuesta. Eso yo casino. Apuesto a que se va rojo, si me gano, o rojo pierdo. ¿Tiene todo esto algo que ver con lo que está sucediendo ahorita con algunos de los servicios que tomaron fuerza en los últimos años, como Netflix, Uber, Airbnb, que de repente resulta que están endeudados en millones de dólares, porque crecieron, o sea, lo único que hicieron fue invertir, porque se suponía que a futuro iban a tener un segmento del mercado importante y luego no llegaron a cumplir estas expectativas y ahora se están derrumbando? Sí, o sea, ese es parte del peligro de esta casino de la economía, ¿no? La banca siempre gana. ¿Por qué? De las 136 economías más grandes del mundo, estas controlan el 60% de los valores del mundo. Los bancos. 136 compañías, empresas. Ajá. Las top 20 de esas son bancos, no son un país. Claro, porque en esa lista de 136 están los países también. No, casi ningún país está entre esos 136. No digo, pero lo considerarías. O sea, sí, pero no. Estos poderes económicos son más fuertes que países, que la mayoría de países del mundo en realidad. Exactamente. Entonces, si te das cuenta que un país, por ejemplo, Elon Musk, él este rato tiene un valor de 200 mil millones y pico. O sea, es prácticamente 3 veces el Producto Interno Bruto de un país como Ecuador. Una persona, por un valor percibido. Por un valor percibido, eso es lo irónico. No porque tenga tantos autos ya en las calles circulando, sino porque se piensa que va a llegar a tenerlo. Claro, y ahora vamos a la mentalidad de que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, debe ser malo, porque es rico, porque tiene mucho dinero, o sea, percibido. Pero otro, él mismo se ríe del absurdo. Él es el primero que dice que eso es absurdo, pero bueno, aprovechemos, hagamos algo con esto, ¿no? Puede ser pro o en contra de Elon Musk, esas son otras cosas, eso es de entrar en política, pero a eso voy. En el momento que tú tienes un dinero cuyo medida de valor fluctúa, ya no es como un metro, ya no funciona como dice que debe funcionar. Claro, lo que tú nos dices es que hay una contradicción entre las distintas definiciones de lo que es el dinero. O sea, lo que dijimos antes de que ahorrar lo saca de circulación, entonces ya hay una contradicción. Esto de que debe ser la medida de todas las cosas, pero al mismo tiempo fluctúa, es otra contradicción. Fluctúa porque es mercancía. Ajá, está siendo en sí un objeto de mercado, al mismo tiempo que es la medida sí. y todo lo demás. Entonces, más que un asunto de definición de dinero, es las funciones del dinero se contraponen. Entonces la economía empieza a calentarse o a enfriarse. Depende de qué función está mal funcionando en ese momento, ¿no? Entonces, ahí vamos a lo que es el diseño monetario. Entonces, ¿cómo haces otro tipo de dinero? Pero antes de pasar eso, Leo, cuéntame un poco cómo se crea el dinero en nuestra sociedad. Ese es un tema que a mí me parece bien simpático y tú lo sueles contar bastante bien. ¿Quién hace el dinero? ¿De dónde surge? ¿Y a quién le pertenece? Porque también tú decías, nos hacías sacar en los talleres un billete. Sí. ¿De quién es ese billete? Nos decías. Ajá. Sí. Ese es el acuerdo social del dinero. ¿De quién es el billete o la moneda que tienes en tu bolsillo? Y la actitud que la gente tiene o la creencia es mío porque lo tengo, por posesión. Pero en el fondo eso no es cierto. Legalmente ese billete, esa moneda es del emisor. En nuestro caso del Ecuador, Estados Unidos de América. Para los billetes, para las monedas del Ecuador. Los sueltos los dieron acá al Ecuador. Sueltos que muchos no funcionan en Estados Unidos porque son sueltos ecuatorianos, el dólar ecuatoriano en Ecuador. Ajá, o sea, sí, no puedes si voy con uno de allá. 5 centavos acá, no me cogen allá. Por jurisdicción, ¿no? Lo que hablaba, ¿no? Lo interesante aquí es de que este asunto de quién es el billete, dices, el dólar americano, ¿de quién es? La siguiente respuesta que he visto muchas veces es de Estados Unidos. Digo, ¿qué dice en el billete? Dice la Reserva Federal de Estados Unidos. Y que en Dios confía, ¿no? Ajá. La Reserva Federal de Estados Unidos, ¿qué es? Son 12 bancos privados. Ajá, no es del Estado, no es del gobierno de Estados Unidos. Ajá. Entonces, ahí vamos. Si no el gobierno entregó en 1912, 17, no me acuerdo el año, el derecho de la impresión de la moneda y del dinero oficial a la Reserva Federal, que eran 12 banqueros
entre ellos Rothschild, JP Morgan y otros, Warburg y otros más, ¿no? Que son los que generan la Reserva Federal y que son los que tienen el derecho de imprimir el dinero físico. Pero Estados Unidos, como gobierno, da la orden de impresión de dinero. Otra equivocación, la gente que el dinero que tiene un país, todo está impreso. Calculo ahora, no sé cómo sea, pero calculo que apenas 1 o 2% de la masa monetaria del mundo es dinero impreso. El resto todo es dinero contable. En la computadora. En la computadora digital. Entonces dan la orden a la Reserva que imprima X número para que entre como circulante, porque el dinero físico por lo general es el que está como circulante y una parte lo tienen en bóvedas para cuando gente quiere circulante. Pero no es la Reserva el dinero en físico. Entonces este Banco Federal lo que hace con eso, entrega a los bancos comerciales privados, entrega este dinero físico para una reserva en dinero cash, o sea, dinero impreso, para la gente que requiere el dinero impreso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando yo saco este dinero impreso que tengo yo en mi cuenta, ese dinero le llaman creado directamente por la Reserva Federal. Hablamos de Estados Unidos, ahí Europa, otros países, son pero bastante parecido en muchos sentidos. Pero en el caso del dólar americano, lo que ocurre es de que los bancos comerciales, la mayoría del dinero que tienen los bancos comerciales requieren un encaje bancario que es, en caso de una corrida bancaria, pueden tener un porcentaje que entregan en físico a la gente. Es decir, si la gente de repente se le ocurre que todos quieren sacar ese rato la plata. Se fregó el banco, porque no hay. Eso comenzó en el año 1780 y pico como problema con el Banco de Ámsterdam, que tenía el encaje bancario de los billetes en oro. Pero invertían ese oro como banco comercial, invierte ese dinero apostando que los mercaderes que venían de África y otros lugares venían trayendo mercancías con sus barcos, todo eso, pero hubo la guerra, hubo tormentas, se hundieron muchos barcos y perdieron mucho, y eso generó de que realmente la cantidad de dinero, digamos, de oro, que era el dinero en ese tiempo, de oro que había en el Banco de Ámsterdam, en función de los billetes que estaban afuera, como notas promisorias, te prometen que te dan ese oro de vuelta, no había suficiente oro. Y fue lo que llevó al colapso del Banco de Ámsterdam. El primer gran colapso de bancos de esa índole. En ese entonces el billete se supone que representaba un oro real que estaba en el banco, pero había más billetes, más dinero en billetes de lo que había realmente en oro en el banco. Y el rato que la gente quiso cambiar, se jodió. Sí, decía, equivale a 8 onzas. Y adentro realmente de ese billete, si sumas todas las 8 onzas de todos los billetes, resulta que adentro no hay. Ese es el dinero, digamos, simbólico. Hay una historia interesante aquí. Cuando un ejército iba a coger, me parece que era en Montreal, estaban peleándose entre Inglaterra y Francia, ¿no? Y la pelea estaba en Canadá, lo que es Canadá ahora, ¿no? Y tenían que pagaban en oro a los militares, ¿no? A los soldados, pero no tenían, entonces le dieron notas promisorias. Imprimieron, dijeron, esto en el fuerte ahí en Montreal, ahí está el oro. Cuando cojamos del fuerte les pagamos en oro. O sea, no tenían el fuerte en realidad, estaba en manos de enemigas. El fuerte estaba en manos, pero te pago con dinero que está en el fuerte enemigo. Entonces, claro, otro incentivo para irse a pelear, ¿no? Porque si no, no tengo el oro. Y fue el primer billete, era 1600 algo, no me acuerdo bien, que fue impreso literalmente para pagar un encaje, un simbólico de un oro que está en el fuerte de Montreal. Cuando llegaron a Montreal otra vez, ese oro ya no estaba ahí. Obvio. Pero siguió circulando los billetes. Siguieron pagando con eso porque funcionaba. Pero lo que ocurre es de que en un tiempo se dieron cuenta de que este oro que está en la banca y dinero en físico impreso afuera, con el cual tú podrías, por encaje, recoger ese oro, resulta que no era suficiente, que era un gran problema. Y no solo eso, sino que a veces cuando llegaban, el banco te daba un dinero que decía que vale oro, era un préstamo, y este préstamo para como una hacienda, por ejemplo, o una casa en la ciudad. Les daban este préstamo, pero ¿qué es lo que el que cogió el dinero recibía? Entregaba a cambio, entregaba la casa a cambio, no el oro. Entonces resulta que había muchos valores con el cual tenían el dinero, imprimían el dinero y les entregaban dinero impreso diciendo que es oro, cuando no era el oro, el valor de respaldo era la casa. A eso le llaman dinero de crédito, que el día de hoy es de ese tipo de dinero de crédito. No hay respaldo ahorita, o sea, en estas fechas, Rusia dijo que pone el oro a cambio como contraparte del dinero impreso, ¿no? Pero eso es un asunto temporal. Históricamente el oro nunca duró como encaje bancario por mucho tiempo.
porque no hay suficiente oro para todo el dinero que se quiere como circulante. Matemáticamente no es factible. Da confianza, pero no funciona económicamente. Por la cantidad disponible. Por la cantidad disponible. Pero a lo que voy aquí es de que si tienes un dinero de crédito, dices, yo te doy este billete a cambio de un valor. Entonces yo te imprimo o te entrego estos billetes a cambio de un valor de una deuda. Entonces, para yo saber que me vas a pagar, mientras tanto me pones tu casa, tu carro. Es el respaldo que nos piden cuando sacamos un préstamo. Pero eso es dicen que es el respaldo, pero realmente es lo que ocurre dentro de la banca. Es lo que llaman la creación de dinero. Como no es dinero impreso, porque lo tienen en la caja ahí, de pronto lo recibes impreso, pero es contable. El momento en que tú haces un préstamo, ellos generan ese dinero. Eso significa literalmente que es un dinero que hace un segundo no existía. No existía. Que sí, o sea, no existía en la economía, no existía. No existía. De ninguna manera, ni contable ni físico. El momento en que yo hago un préstamo, ese dinero ha surgido. Surgió de valor que tú estás dando. Porque yo estoy poniendo respaldo, mi carro, mi terreno, lo que sea. Y ese valor existe, pero porque tú le diste y te cobran intereses a ti por el préstamo. Claro. Tú monetizaste tu casa, monetizaste tu carro. Y ese es el otro, digamos, engaño. O sea, claro, yo te doy billetes y tú me das tu carro y cuando ya me pagues todo, con intereses, ¿no? Quiere decir también esto que mientras el préstamo esté vigente, yo sigo manejando mi carro, pero mi carro no es realmente mío. No. Porque pertenece al banco hasta que yo pague la deuda. Sí. Y si no pago la deuda, el banco se lo lleva nomás. Se lo lleva y si no pagaste tu deuda, digamos, son 12 cuotas, y pagaste 10 y 2, no, te llevan el carro. Claro. Y también quiere decir que lo que tú estás tratando de decirnos es que aquí había aire y había un carro. ¿No es cierto? El banco me dio aire y yo le di el carro. Sí. Y ahí se creó el dinero. Ese aire se convirtió en dinero real. Pero ya entra la economía. O sea, yo digamos que pago mi deuda, me quedo con mi carro, pagué la deuda y ese dinero ya se quedó circulando en la economía. No solo eso. Entró, cuando tú pagaste a la empresa que te vendió el carro, ellos reciben un dinero contable o físico, depende de cómo sacaste del banco eso, ¿no? Pero ellos reciben ese dinero. ¿Y eso qué hacen ellos con ese dinero? Ese dinero lo meten en el banco, no lo tienen en la caja. Llega el man rápido y se va llevando el dinero al banco, si es que es físico. O si no, el cheque cogen y depositan. Entonces, de un banco que no tiene dinero y que genera el dinero, se va al otro banco comercial y aparece como un dinero real. Y sobre ese dinero real, por ley de encaje bancario, ese banco puede generar 9 décimos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, por cada $100 que tú entregaste, se pueden hacer un préstamo de 9. A otra parte. A otra persona, otro préstamo. Pero son $10 que no existieron, o 100 que no existieron, y te entregan 90 a otra persona de un dinero que no existió. Y eso genera el crecimiento de la masa monetaria. Claro, esa persona va a poner sus respaldos también. Claro. En manos del banco para poder acceder a ese préstamo. Es decir, que son los préstamos, el endeudamiento, lo que genera el dinero realmente en nuestra economía. Entonces, el dinero se genera con deuda. Mientras más gente se endeude, más crece la masa monetaria. Claro, el asunto es que la deuda está en función del dinero que te entregan, no de los intereses que tienes que pagar adicionales. ¿Y de dónde salen los intereses? Ahí está. Si para el sistema colapsa todo, porque no hay dinero para pagar todos los intereses. Y por eso tienen que seguir haciendo préstamos. Por eso tienen que seguir y por eso siempre cuando alguien no puede pagar, le quitan su casa. Le quitan su carro. Porcentaje. Me decían a mí que es como el juego de las sillas, ¿no? ¿Se acuerdan de este juego de fiesta donde hay 10 personas y 9 sillas? Cuando para la música se sientan todos y siempre hay uno que se queda sin silla y van saliendo poco a poco las sillas y más gente se va quedando sin silla. Sí. Eso es lo que nos pasa un poco en la economía. Eso es lo que pasa con la economía. O sea, eso del sistema, no la economía, con el sistema monetario. Con el sistema monetario. Que afecta a la economía, porque después no hay suficiente dinero, no se pagó el dinero. ¿Qué hacen con eso? Es una deuda. Bueno, tú pagaste 10 cuotas de las 12 de tu vehículo. ¿El vehículo cuánto le costó a la final al banco? Tú le pagaste, ponte que te cueste $10,000 del carro. Tú le pagaste $8,000 ya al banco. No pagaste 2 cuotas, cada una de 1,000, y el banco puede vender el carro en $2,000, lo remata y sigue ganando. O da tas con tas, como dirían acá. Entonces es una cosa, o sea, maquiavélica en cierto modo. Es un tema bastante complejo si lo puedes ver desde un punto de vista de los detalles minuciosos. Pero si te das un paso
un paso para atrás y miras la cosa global y haces el ejercicio matemático del encaje bancario, tanto dinero a tan porcentaje, cuánto va creciendo, ahí ves por qué la economía mundial sigue creciendo el dinero que existe. Entonces, por un lado, tienes un dinero que si no tienes dinero no puedes comprar cosas, te genera escasez personal. Si tienes mucho dinero puedes tener abundancia personal, pero en el mundo hay muchísimo dinero. Y ese es el fenómeno por qué hay más y más multimillonarios. Es porque hay mucho dinero y donde esas personas que tienen dinero, por percepción de casino de economía o por lo que sea, se hacen súper ricos en 2 patadas, ¿no? Pero por este juego que decíamos de las sillitas, está diseñado el sistema para que a pesar de que haya tanto dinero, la mayor parte de la población no tenga acceso a él. O sea, para la mayor parte de la gente es escaso en realidad el dinero. Sí es escaso, pero ahí viene este asunto que te estaba diciendo. O sea, yo no me considero una persona tonta. Creo que tengo muchas, no sé, ideas de qué cosas se pueden hacer. Nunca perseguí de momento el dinero, no fue nunca mi razón por hacer las cosas. Pero a veces como escritor vives y estás bien, no tienes mucho, pero tampoco estás en deuda. O sea, vives de alguna manera, ¿no? Pero resulta que pasaban cosas y me empezaba a entrar en esta espiral descendente económica y estaba cada vez más fregado económicamente. Y a pesar de que uno dice, bueno, a esas alturas de la vida ya tienes que saber cómo funciona. Escribí un libro sobre el tema, debo entender cómo funciona y algo no estaba funcionando. Y ahí es que en la investigación me di cuenta de este aspecto que conversaba en un principio, este asunto metafísico del dinero. Que si tú como actitud frente a cualquier cosa, frente a tu pelada, a tu carro, a tu casa, al dinero, al universo, niegas o lo odias o lo desechas por fuerzas, digamos, universales, no viene a ti eso. Entonces, parte de la mentalidad que veo yo que quieren que exista en el mundo es el juego psicológico de que primero odies a los ricos porque todos los ricos son malos. O el dinero porque si tienes mucho dinero te haces rico y por eso eres malo. Esas psicologías que existen ahí hace que la población en general empiece a tener aversión a tener dinero y por eso por metafísica no lo tiene. Y por eso gente que de pronto son unos hijos de su madre tienen muchísimo, es porque es lo que buscan y por lo universal les llega. Ahora, ¿qué pasa y a qué costo? Es otro tema. O sea, porque no es el querer dinero lo que va a hacer que vas a tener una vida mejor. Vas a tener mucho dinero, pero pues una vida que después te matan por haber hecho cosas ilegales y quién sabe, ¿no? No, incluso si no has hecho cosas ilegales, ya sabemos que no es el dinero en sí el que te va a traer el bienestar, sino otras cosas, ¿no es cierto? Pero el dinero, hoy en día, en nuestra economía, volviendo a lo que hablamos en un principio, en una economía de mercado monetario, si no tienes dinero no puedes sobrevivir, no puedes vivir bien. Entonces es casi como un harikiri que estamos cometiendo emocional, decir estas cosas de que el dinero no era feliz, pues no lo persigo o no lo necesito, discúlpame, eso no es cierto. Claro, nuestra economía. En nuestra economía, si fuera otra economía no es cierto, pero en esta economía eso no es cierto. Lo que quería acotar a lo que dices es, más allá de eso, de que pienso que hay una realidad, que cuando uno se mete en una mentalidad de escasez, de una narrativa de escasez, eso es lo que vive, la escasez. Estoy de acuerdo con eso. Pero también tenemos que ser conscientes, creo, de que vivimos en una realidad marcada por reglas de juego, y eso es ya meterse en la política, que hacen que las cosas sean de cierta manera, ¿no? No todo el mundo tiene el mismo acceso a los mismos recursos, para empezar, educación, ¿no es cierto? Lo que te posibilite inventar. Y no toda la gente que inventa algo va a conseguir que ese algo sea realmente rentable económicamente. Digo, en nuestros países, por ejemplo, si yo comparo con otros países, el acceso al capital es una cosa súper jodida. Ya lo hemos visto de distintas maneras. O con este mismo programa, ya les molestamos oyentes otra vez. Si es que Radio Semilla existiera en otra economía, en otro país, ya estaríamos sosteniéndolo económicamente. Pero aquí no llegamos a cubrir, pero ni lo mínimo para poder sostener el podcast. Porque, ¿qué puedes decir? No hay una cultura de invertir en estas cosas. Yo qué sé. Para mí, a la final, es el hecho de que no tenemos en nuestros países el acceso a capital que hay en otras regiones del mundo. ¿Cómo ves tú eso? Sí y no. O sea, una de las cosas que yo he estado investigando en estos últimos años es de que el dinero que te llega debe ser el resultado de lo que estás haciendo en función de los problemas que estás resolviendo. Cuando tú resuelves un problema para una persona y aceptas que te pague por esa solución, vas a recibir ese dólar por esa solución.
Entonces, si tú sabes que ese problema lo tienen 1 millón de personas y que uno te paga $1 y estás dispuesto a aceptar ese dólar, parte de la problemática proviene de que a veces no queremos aceptar ese dólar por un asunto que nosotros estamos haciendo. Hablaste de educación. En educación actual tenemos un poco la idea de que para que realmente sea algo, digamos, que vale la pena, tienes que sufrir para conseguirlo. Entonces, si tú trabajas durísimo, tienes el derecho a decir que tienes que recibirlo. Pero eso no siempre es así, no es una regla universal eso. ¿Cuánta gente hereda millonadas y no ha hecho nada? ¿Y cuánta gente trabaja como bestia, y no recibe nada? Y no recibe nada. Entonces, no es una regla universal. Es una situación, una circunstancia. Entonces aquí es un poco, ok, ¿cómo puedo yo aceptar que me paguen por las cosas que me gusta hacer, que no son duras para mí hacer, porque me encantan hacer? Y resulta que cuando yo tengo pasión por algo, no lo siento como trabajo. Y ahí el mea culpa, como no siento como trabajo, no me pagues, te regalo. Entro en la economía del regalo, del obsequio. Pero por otro lado, si es que nosotros nos damos cuenta que apreciamos lo que sabemos, que apreciamos nosotros mismos, nos autoamamos, esto es algo que vale la pena. Si alguien lo quiere, es un problema para alguien, acepto con gusto que me des también dinero. No voy a negarme a eso. Claro, yo ahí apoyo lo que dices con una cuestión. Y lo que hablábamos antes, ya no recuerdo si era fuera del micrófono, ya estábamos aquí, respecto al oficio, ¿no? De que eso que dices es real siempre y cuando tú tengas la capacidad de ofrecer al mundo eso que el mundo necesita. Y eso requiere tú prepararte para poder hacerlo. Prepararte no necesariamente es de estudios universitarios, como ha demostrado la historia de tu vida y otras personas que hemos entrevistado acá. Puede haber muchas formas de prepararse, pero sí es un camino que hay que hacer. Sí, o sea, un ejemplo claro hoy en día, Elon Musk. O sea, discúlpame, él no acabó universidad tampoco. Y mira, un hombre rico del mundo. No es el título que te da el dinero. De hecho, parte de la problemática que he visto es de que hay una situación de, así como tienes una discriminación económica frente a los de arriba y los de abajo, hay una discriminación, una estructura social académica. Si no tienes papel, cartón, no puedes ganar dinero. En el sistema actual, es a pesar de no tener el cartón y porque tienes situaciones, circunstancias que lograste hacerlo, que llegas a tener de pronto mucho dinero. No digo que sea bueno o malo, estoy diciendo que la situación que lleva a eso. Pero si vemos que esa no es la regla, entonces estamos viendo en el lado equivocado. Hay muchos que tienen título que no tienen, disculpe, idea de lo que están haciendo ni hablando. Así es. En una gran mayoría de las situaciones he visto, me encuentro gente, muy buena gente, no es como mala gente, no se trata de eso. Pero, discúlpame, están en posiciones que no tienen idea. En el libro del dinero doy un ejemplo entre los meteorólogos y los economistas. El meteorólogo trata de predecir el clima y a veces le da, a veces no le da. El economista trata de predecir la economía y además le pagan para que ocurra lo que dice, ¿no? Entonces, y además no solo eso, sino dice que quiere cambiar la economía, ¿no? De acuerdo a su filosofía, en política, lo que sea. Pero todas estas cosas son aspectos sociales y si vemos nosotros al dinero como una herramienta, como decimos que tiene sus funciones, sus acuerdos sociales, nos damos cuenta entonces que nosotros estamos frente a un invento a la final de la humanidad que nos podría permitir realmente salirnos de muchos problemas, de las limitaciones de la doble coincidencia. Cuando no hay lo que el otro quiere y viceversa, no puede hacer intercambio económico y no hay esperar que te regalen todo, que es la otra mentalidad que tienen muchos, o sea, dame porque no tengo. Y la otra es el sentirse mal de hay que dar a otros, pero si no tienes, ¿cómo quieres dar a otros? Si no tienes abundancia tú mismo, ¿cómo vas a querer dar a otros algo que no tienes tú? Entonces la responsabilidad de uno es cómo generar abundancia, no digo necesariamente monetaria, una abundancia en tu vida para poder dar a otros, ¿no? Chévere, Leo. Estamos ya sobre el tiempo y vamos a dejar para una próxima entrevista el tema de cómo diseñar las monedas. Si te parece, no sé si quieres decirnos algo para cerrar el tema del día de hoy. Sí, sobre esto de los diseños monetarios, otra vez lo que dijiste hace un rato, hay que saber hacerlo para que funcione. Y lo que ocurre, lo que he visto muchas veces es que dicen, quiero un dinero diferente que no sea el formal, pero ni siquiera sabes cómo funciona el formal, ni por qué salirse de eso o por qué cambiar o en qué no funciona. Es como cuando veías los aparatos de Leonardo da Vinci que quería salir volando y tiene sus diseños. Está bien como idea, como concepto, pero si
coges uno de esos aparatos y te lanzas por la peña, te vas a matar. No te va a funcionar. Lo mismo ocurre con todo lo que tiene que ver con ingeniería. Una ingeniería mal hecha no te va a funcionar. Y dinero, siendo una herramienta, es ingeniería. Entonces, el que quiere meterse a diseñar sistemas monetarios o usar dineros complementarios alternativos, tiene que saber, bueno, por un lado, cómo funciona eso del diseño, acuerdos sociales, qué es lo que quieres como resultado, y de acuerdo a eso escoger, bueno, este es el tipo de moneda, digamos, o de dinero o de herramienta de intercambio que yo quiero para esta función. Y es como un diseño de un avión que va rápido tiene otro diseño que uno que carga mucho. Lo mismo pasa con los sistemas monetarios y ahí se jalan muchos, ¿no? Entonces eso vamos a explorar la próxima vez. Algunas ideas de cómo se puede diseñar monedas locales que funcionen. Entonces, queridos y queridas oyentes, no sé si quedaron aún más confundidos y confundidas que antes, pero es un tema que, bueno, es esencial que lo vayamos entendiendo porque, como dijimos, a la final, en el mundo en que vivimos ahora, todos y todas dependemos del dinero. Muchas gracias, Leo. Sí, muchas gracias y espero que haya generado más preguntas que respuestas porque la respuesta nos para. Las preguntas nos permiten que abramos los ojos y que tratemos de hacer algo al respecto. Eso es. Nos vemos la próxima semana.